Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Urna de Cristal TV se abre para hacer un recuento de los temas que causaron más debate y participación durante el 2012. La razón de ser de la Urna de Cristal TV son ustedes, porque sus comentarios e inquietudes a través de nuestros medios, Facebook, Twitter, correos electrónicos y llamadas, permiten que los proyectos del gobierno lleguen a la ciudadanía y enriquezcan el análisis para el ejercicio de un gobierno transparente y eficiente. Ustedes son los veedores y artífices de las políticas del gobierno nacional. El Plan Nacional de Desarrollo se basa en 3 ejes fundamentales: más seguridad, más empleo y menos pobreza. Acerca de las estrategias para combatir la pobreza, Mauro Fernando Díaz nos envió una interesante inquietud que fue respondida por quienes lideran esta lucha en nuestro país. ¿Los programas son una solución eficaz y duradera para los que viven en la pobreza? La apuesta del gobierno es generar las condiciones para que los programas lo que permitan es que las personas superen las condiciones de pobreza. Entonces, en ese sentido, tienen que ser duraderos porque las personas tienen que mantenerse por fuera de la pobreza y lograr construir unas condiciones de más largo plazo que les permiten generar sus propios ingresos, mejorar sus condiciones de vida, mejorar las condiciones de vida también de los demás miembros del hogar. Yo creo que eso es una parte muy importante de lo que estaban hablando ahorita de la innovación, y es que en esta nueva aproximación del gobierno a la pobreza, los que salen de la pobreza no son los individuos, sino son los hogares. Entonces, en ese sentido, son las políticas que buscan ser eficaces, sacando hogares de la pobreza y buscando generar las condiciones, en particular, uno de los componentes son las condiciones de generación de ingresos para que las familias puedan entrar en esa senda de la prosperidad. Doctor Bruce. Sí. Un mensaje que hemos venido transmitiendo los últimos días, John Jairo, es el mensaje de que para el gobierno nacional, a pesar, digamos, de lo importante que son las cifras macroeconómicas, lo importante que son las cifras estadísticas, para el gobierno nacional, la pobreza y los pobres no son una estadística. Para el gobierno nacional, la pobreza y los pobres no son una cifra macroeconómica. Para el gobierno nacional son realmente la suma de muchos individuos, de muchas historias personales, de muchas familias que además estamos entendiendo y estamos diagnosticando. En Urna de Cristal TV tuvimos preguntas por todos los medios. ¿Qué porcentaje de los recursos invertidos en los programas sociales que gestiona el Estado están llegando realmente a la población más vulnerable, considerando de que existen factores como la corrupción, factores que hacen que los recursos tomen otro rumbo? Y realmente, ¿qué mecanismos van a hacer para que los recursos en el 100% lleguen totalmente a la población más vulnerable de este país? Muchas gracias. Doctora Paola. Pues mire, acá le tengo que responder por partes. Uno es cómo se focalizan los recursos para que realmente lleguen a los más pobres de los más pobres. Y el instrumento que tiene el gobierno y que usa en muchos de sus programas es lo que se conoce como la encuesta SISBEN. Esa encuesta lo que hace es identificar familia por familia cuáles son sus características y le da un puntaje a esa familia. Eso es lo que nos permite organizar a todos los hogares, mirar cuáles están en condición de vulnerabilidad y cuáles al interior de ese grupo que ha sido encuestado son los más vulnerables de los más vulnerables. Entonces, la mejor forma que hemos encontrado para focalizar los recursos de todos los programas sociales es usando esta herramienta que nos da un panorama más detallado de quiénes son las familias y de quiénes deben acceder a cuáles programas. El otro tema tiene que ver con la supervisión de los recursos. Acá tenemos que trabajar como gobierno de la mano con todos los organismos de control para, como se señalaba en la primera parte de este programa, no se pierda ni un solo peso. Y ahí vuelvo y resalto el rol que tiene la ciudadanía para servir de ese control social. Estamos al interior del gobierno diseñando e implementando mejores prácticas para la contratación, pero nada supera la labor de veeduría que tienen todos los ciudadanos. Muy bien, doctor Samuel Azul. Sí, es importante, para complementar lo que acaba de decir Paula, que es muy importante todo el sistema de focalización de SISBEN, es importante entender que la Red Unidos
Acompaña, como ya lo hemos mencionado, a 1,5 millones de familias en 1.100 municipios, con unos extraordinarios cogestores sociales que están por todos lados, un total de 10.681 cogestores sociales. Y el presidente de la República ha pedido a cada una de las entidades del gobierno nacional, en todos los sectores, que hagan un plan de acción unido, se llama el PAO. Ese plan de acción lo que especifica y lo que ordena es que cada una de las entidades y cada uno de los sectores tenga un plan específico para las familias unidas, aquellas que viven por esa extrema. Entonces, ese es el esfuerzo que hace el gobierno nacional, de acuerdo a la exigencia que ha dado la Presidencia de la República, para que la concentración de los recursos efectivamente vaya hacia los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. El Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que hace parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y fortaleció y convirtió en ley de la República uno de los programas líderes en esta causa, Más Familias en Acción. Los colombianos en las calles de Colombia expresaron sus inquietudes sobre el acceso a este programa. Mi nombre es Juan Pérez. Mi pregunta para el gobierno es ¿por qué las familias beneficiadas de Familias en Acción siguen recibiendo aún estos beneficios después de tanto tiempo haber mejorado su nivel y su estatus de vida y siguen accediendo a este tipo de beneficios, dejando aparte a las personas que realmente llegan nuevas y que lo necesitan? Muchísimas gracias. De alguna manera este proceso que estamos viendo es una rectificación de la focalización, tanto por problemas del instrumento de focalización anterior como porque simplemente mejoraron sus condiciones de vida. Sin embargo, hay una cosa muy importante y es que el programa de alguna manera pretende acompañar a las familias en su ciclo de vida, ¿sí? Es decir, finalmente los jóvenes se van graduando en 11º y van dejando de percibir las transferencias. Lo que queremos es que los jóvenes se gradúen, incentivar para que los niños se gradúen. Entonces estamos mezclando rectificación de la focalización, dejando por fuera a las personas que ya no necesitan el programa, incluyendo 900.000 pobres y vulnerables que no tenían el programa y sí lo requieren, pero de ahí en adelante van saliendo conforme se van graduando del grado 11º. La construcción de 100.000 viviendas de interés prioritario para entregar a los más pobres del país completamente gratis fue tal vez una de las mejores noticias que pudimos contarle a los colombianos durante el 2012. Desde Cartagena, el ministro de Vivienda, Germán Vargas, le respondió a Viviana García. Yo soy madre soltera, tengo un par de gemelas, no tengo casa, soy desplazada, soy damnificada también. La mejor manera de acudir es a la Red Unidos, que es el programa del gobierno de formalización de las familias más pobres. Usted también reúne el perfil. Las personas mayores queremos privilegiarlas. Las mujeres, cabeza de hogar, también. La gente con discapacidad, todas aquellas personas con estas condiciones dentro del programa de pobreza, seguramente van a hacer y a calificar para esta primera etapa del programa. Mi recomendación muy sentida es acudir de inmediato y vincularse a la Red Unidos, que también tiene un capítulo en Santa Marta, como lo tiene en 700 municipios de Colombia. Rosa María, desde la ciudad de Santa Marta, planteó otra inquietud. La pregunta es que soy desplazada del 2002, no tengo vivienda y en la casita donde vivía también me la llevó el invierno. Soy damnificada y tengo 60 años, soy pobre. Estoy manteniendo a 2 nietecitos que viven conmigo. ¿Sabe por qué está llamando tanta gente de Santa Marta? Porque es que el programa de vivienda intradomiciliaria, la mayor cobertura de proyectos viabilizados los tienen en el Magdalena. A Rosa María le digo lo siguiente, tiene todos los requisitos para calificar en el programa. Hay que ir mañana y vincularse a la Red Unidos en su municipio. Ahí la enlistan, le verifican sus condiciones que usted ha expresado y queda en primera línea para el sorteo de asignación de vivienda. El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad que ha crecido y se ha fortalecido. Su director, Ricardo Arias, le explicó a Edison Fernando cómo a través de esta entidad puede acceder a un crédito para vivienda. Es que cuando uno dice ahorro para vivienda, uno se imagina tener que ahorrar mucha plata. No, John Jairo, nosotros cuando nos dicen que ese tanto como pueda, ¿qué significa en plata? Decimos, hombre, sugerimos un mínimo de 25.000 pesos para arriba. Y me parece que allí se acomoda digamos, a ese mismo estrato de Edison
en el estrato 3 creo que no tendrían ningún problema en llevarlo a cabo. En Urna de Cristal TV tenemos los principales temas debatidos durante el 2012. Ya regresamos. Urna de cristal. Quédese con Urna de Cristal. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió un año de vigencia en junio de 2012. Uno de los principales logros del gobierno en esta tarea ha sido cambiar la forma en que las víctimas perciben al Estado y la forma en que éste se dirige a ellas, no solo como víctimas, sino como ciudadanos y ciudadanas. Con ello, la forma en que la sociedad entera asume las injusticias cometidas contra ellos. A hoy, miles de personas se han acogido a esta ley para iniciar su proceso de reparación integral. En un programa especial sobre restitución y reparación, Marta Arenas nos llamó desde Medellín para preguntarnos sobre cómo iniciar este proceso. Yo soy madre cabeza de hogar, la cual me quedaron 6 hijos por la muerte violenta de mi esposo. Él fue asesinado hace 3 años por el Frente 34 de la FARC. Yo ya tiré toda la papelería, entonces, por ejemplo, ¿en qué momento pues nos darían una respuesta a nosotras las madres cabezas de hogar para la reparación de víctimas? Como decíamos, doña Marta, con anterioridad, la región de Antioquia y la ciudad de Medellín concretamente es priorizada para iniciar la reparación. De hecho, estamos en el transcurso del mes pasado y este mes entregando alrededor de 10.000 reparaciones para la ciudad de Medellín. Ojalá usted esté entre estas personas. Igual vamos a tomar sus datos ahorita para mirar. Si no, su caso estaría próximo a ser resuelto. Nosotros, como decíamos antes, estaríamos comunicándole a usted a más tardar a finales de agosto, principios de septiembre, para que usted conozca cuál va a ser el paso a seguir. Lo que estamos implementando, que es muy importante para una madre cabeza de familia, sobre todo en la situación suya, con 6 hijos, es un plan individual de reparación integral. Nosotros como Estado queremos sentarnos con usted, con sus hijos si se puede, y conversar sobre cuál es ese plan que usted requiere para que usted pueda reconstruir ese proyecto de vida que usted tenía con su esposo cuando él fue asesinado. Entonces, nos gustaría de todas maneras que se acercara a uno de los puntos de atención de la ciudad de Medellín que maneja la alcaldía, donde están nuestros enlaces de la unidad para víctimas, para que usted sepa con certeza cuáles son los pasos a seguir frente a su plan de reparación individual. Más participación sobre este tema. ¿Qué papel juegan las alcaldías y la gobernación ante la problemática de las víctimas? Me encanta esa pregunta porque nos pone el debate en donde tiene que estar, y es que este tema no es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Este tema es compromiso de gobierno nacional, entidades locales, alcaldías y toda la comunidad y la sociedad en general. Las alcaldías concretamente tienen que brindar la ayuda inmediata, que es cuando recién pasa el hecho victimizante, tiene que brindar esa ayuda, tiene que además hacer el censo para que la unidad para las víctimas pueda incorporar esas personas en el registro. La alcaldía también tiene que tener y adelantar un comité de justicia transicional, que es la entidad, el órgano que coordina todas las acciones para el tema de víctimas a nivel territorial. Tiene que además en los próximos días tener listo un plan de acción en donde estén todas las metas, programas, proyectos y recursos para atender a las víctimas que están en el territorio. Concretamente frente al tema de restitución, creo que también tiene unas tareas muy importantes, Ricardo, quisiera que tú nos contaras. Frente al tema de restitución de tierras, la misión que se le encomienda a los alcaldes y gobernadores es articular las políticas que tienen que ver con los campesinos que van a volver a sus tierras. De esa manera, generación de ingresos, vivienda, todas estas son políticas que tienen que concurrir al proceso de restitución. Nosotros hemos estado trabajando ya con gobernadores y alcaldes para que estas políticas lleguen armonizadas entre las del nivel nacional y las del nivel territorial, y donde vamos a trabajar lo estamos haciendo de la mano de los alcaldes y los gobernadores. Leonardo Martínez se comunicó con nosotros para preguntar sobre los procesos de restitución de tierras en los Montes de María,
una zona cuyos pobladores fueron despojados y desplazados, sufriendo cruelmente los efectos del conflicto armado. Deseo saber en qué estado se encuentra el proceso de restitución de tierra en los Montes de María. En los Montes de María nosotros hemos estado trabajando ya desde hace un buen tiempo. Hemos estado recogiendo las solicitudes de restitución, tanto en la parte de Bolívar como en la parte de Sucre. La unidad ya está funcionando. En Sincelejo tenemos una oficina, lo mismo que en Carmen de Bolívar y en Cartagena. Ya estamos tramitando procesos de restitución, ya arrancamos en Mampuján, en la parte de Bolívar, y en la parte de Sucre también ya arrancamos con procesos en Ovejas. Estamos esperando iniciar estos procesos ante los jueces en estas próximas semanas. Jueces también ya tenemos en el Carmen de Bolívar y en Cartagena, al igual que en Sincelejo. Para que usted tenga toda la tranquilidad, si usted hizo esas reclamaciones y ya se están y esas están dentro del paquete que ya se está tramitando, usted puede tener la tranquilidad que en pocos meses tendrá una decisión por parte del juez de restitución. Muchos colombianos participaron también desde las calles de Colombia. ¿Será que dentro de su política tiene unos subsidios para el campesino, para que no abandone el campo y se mantenga produciendo, para no aumentar la miseria en las ciudades? Fabio, la apuesta del gobierno por hacer una reparación integral en el tema de los campesinos, el tema de restitución, va mucho más allá que de devolverle un predio. Esta política está integrando otros dos ejes de política y es proyectos productivos para aquellos restituidos que vuelvan a sus tierras y vivienda rural. En las intervenciones que ya estamos haciendo a lo largo y ancho del país, estamos revisando cómo está la tierra de la cual fue despojado el campesino y el tema de la vivienda. Entonces, para su pregunta, sí van a haber apoyo para los proyectos productivos y para la vivienda rural de los restituidos. La niñez, la adolescencia y la familia. Grupos poblacionales en los que el gobierno nacional ha puesto los ojos con programas como De Cero a Siempre. La señora Evelyn Fernández desde San Marcos, Sucre, nos escribió y esta fue su pregunta. ¿Qué está haciendo el gobierno para que se evite el maltrato familiar infantil? Aquí es necesario hacerle una claridad a Evelyn. El gobierno tiene la máxima preocupación en el maltrato de la mujer, en el maltrato de los niños, en disminuir esa violencia y que exista más y mejor dinámica en la familia, mucho más diálogo y más convivencia. Pero la forma de abordarlo es a través de dos niveles. Primero, prevención, porque hay que asegurar que las familias, los padres, las madres, traigan a este mundo niños que son queridos, que son deseados y que van a venir aquí a vivir en felicidad, a jugar, a garantizarles sus derechos. Eso es lo que tenemos que apostarle y por eso la estrategia Cero a Siempre es en esa dimensión fundamental, porque trabaja con madres gestantes, con madres lactantes, con los padres asumiendo esa responsabilidad para que entiendan cuáles son las corresponsabilidades de cada uno, porque el principal entorno protector son las familias. Lo segundo es ya la intervención, cuando es necesario que el Estado intervenga, particularmente cuando hay maltrato, y para eso necesitamos la denuncia. Y aquí la denuncia de los familiares, la denuncia del tío, del abuelo, de la mamá que sabe que hay violencia con los niños es fundamental porque nos permite actuar. Primero, para que actúen nuestros defensores de familia. En segundo lugar, para que actúen otras autoridades como comisarios de familia y para que adicionalmente podamos nosotros identificar y rescatar a esos niños. Una denuncia a tiempo salva vidas, una denuncia a tiempo puede ayudar a reconstruir la familia y ese es el papel que hacemos en el bienestar familiar. Carlos Valencia es un padre de familia que participó en directo con nosotros, interesado en los programas para jóvenes. La pregunta mía es que mi hija terminó el bachillerato el año pasado y pues, ya salió favorecida en el plan de jóvenes en acción. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué paso a seguir hay que continuar en este momento? Lo más importante es que nosotros ahora vamos a empezar en Cali, precisamente se hizo el lanzamiento de Jóvenes en Acción. Hay que estar pendientes con las alcaldías cuando arranquen todos los procesos de inscripción de Familias en Acción, porque es allí donde los jóvenes deben acercarse, actualizar sus datos y entregar la información correspondiente. ¿Qué información le vamos a solicitar a los jóvenes? Necesitamos que los jóvenes lleven a cada uno de los casos. En el caso de Cali aún no tenemos la fecha definida, pero hay que estar pendiente a través de la información que
publica la alcaldía y la página web del DPS, que es www.dps.gov.co. Los jóvenes deben llevar el documento de identidad, deben llevar la fotocopia del diploma o el acta de grado que acredite que efectivamente ellos son bachilleres, y para los hombres la fotocopia de la libreta de militar si efectivamente ya la tienen. Registran esos datos y posteriormente, con toda esa información que estamos recogiendo de octubre a diciembre, a partir del 2013 en enero, los volvemos a convocar para iniciar el proceso de inscripción ya con Jóvenes en Acción. Urna de Cristal TV se ha caracterizado por plantear temas que interesan a la ciudadanía para que los colombianos participen. No podía quedar por fuera la reforma tributaria. Esta es una reforma que el gobierno le está planteando a los colombianos con dos objetivos básicos. El primero, generar más equidad. Somos un país que va bastante bien en materia económica, pero todavía tenemos mucha desigualdad. Tenemos que cerrar las brechas. Y por eso, con esta reforma, quienes tienen más capacidad económica van a tener que pagar un poco más. No mucho más, pero sí un poco más de impuestos. Y eso nos va a ayudar a generar equidad en nuestro país, porque al mismo tiempo le vamos a dar un alivio muy grande a los colombianos que ganan menos de 3.350.000 pesos al mes. No tendrán que pagar un solo peso de impuestos. La canasta básica también va a estar exenta del IVA. Entonces es una reforma que le da una gran ayuda a los colombianos que más la necesitan y le dice a los colombianos que están en una situación mejor que paguen un poco más. Equidad. Segundo, empleo. Esta es una reforma que busca ante todo que se generen más puestos de trabajo modernos, formales, con todos los beneficios, con todas las ventajas de la seguridad social. Es decir, que el país tenga una reforma que adecúa su estatuto tributario para que las empresas se decidan a generar más empleo formal y moderno. Esos son los dos grandes objetivos, equidad y empleo. No es una reforma que busque más recursos para el sector público colombiano, no es una reforma, como se dice en el argot popular, de ánimo fiscalista. Es más bien una reforma que busca resolver problemas estructurales, de tener más equidad en nuestro país, que haya más igualdad entre nosotros los colombianos, y segundo, que las empresas se decidan a generar más empleo formal y moderno. Y precisamente sobre estos objetivos de los que hablaba el ministro, nos preguntó Enrique Osorio desde Bogotá. Acabo de escuchar, creo que es el ministro, nos decía que para equidad, dice él, que el país necesita esto, pero la pregunta importante es si esto realmente va a generar empleo, porque esto publicitariamente es magnífico y uno lo escucha y se alegra por eso, pero la realidad es que cada día hay menos empresas, hay capitales pues que se pierden y forzosamente hay más desempleo. Yo no me explico cómo lo va a hacer el gobierno para generar más empleo, puesto que cada día hay más desempleo, eso lo sabe todo el mundo. Hoy en Colombia contratar un trabajador es costoso por los impuestos con los que se grava ese empleo. Un trabajador que tenga un salario de 100 pesos le cuesta al patrón o al empleador 130. Los 30 pesos de diferencia son impuestos. Impuestos que tiene que pagar al contratar a alguien. Los aportes a salud, los aportes a pensiones y los llamados 9 puntos de parafiscales. Hay una infinidad de estudios en nuestro país que indican que esos impuestos han sido un verdadero freno de mano a la generación de empleo. Tan importante ha sido la dinámica económica de los últimos 2 años que este gobierno ha generado 2 millones de puestos de trabajo. Pero eso ha sido insuficiente para bajar aún más la tasa de desempleo, que sigue estando en niveles cercanos al 10%, está en 9.9%. Para que tengamos una tasa de desempleo más baja, necesitamos eliminar algunos de estos impuestos y de esa forma estimular, inducir a los empresarios de nuestro país y particularmente a los de las pequeñas y medianas empresas a contratar más mano de obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esos impuestos que hoy gravan el empleo por unos impuestos que van a gravar las utilidades. Eso es más equitativo, porque no conviene estar poniéndole gravámenes a quienes generan empleo, si le podemos más bien poner esos gravámenes a quienes tienen utilidades. De manera que esto nos va a ayudar a estimular el empleo. Yo creo que esta es una reforma que va a generar entre 400.000 y 1 millón de puestos de trabajo formales, según una gran cantidad de estudios que existen en el país que han estimado el efecto puntual de reducciones en los costos de la magnitud que estamos introduciendo en esta reforma. Hacemos una pausa en Urna de Cristal TV y ya regresamos con los temas más debatidos del 2012.
Quédese con Urna de Cristal. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Urna de Cristal TV sobre los temas de mayor participación ciudadana durante el 2012. Otro de ellos fue el de conectividad y nuevas tecnologías. ¿Creen que con los precios actuales del Internet móvil es posible llegar a los estratos más bajos en 4G? La respuesta es no, obviamente que no. Los precios tienen que bajar, los precios de Internet tienen que bajar, han venido bajando 50% cada año en este gobierno, pero tienen que seguir bajando. Igual con la telefonía celular, y otra vez les digo, recuerden cómo era el celular en los 90, los precios tan altos que habían de la telefonía celular, lo que costaba un teléfono, lo que costaba un minuto, y hemos logrado bajarlos para que todo el mundo tenga acceso. Eso es lo mismo que va a pasar con este proceso de cuarta generación, que hoy parece caro, y hoy es caro, pero con la llegada de estas nuevas tecnologías y con la competencia efectiva, vamos a hacer que las tarifas bajen y que el Internet llegue a todos los estratos socioeconómicos. Las fallas en el servicio de telefonía celular fueron otra preocupación muy frecuente de los colombianos. Mi nombre es Rubén Darío Ortiz. La pregunta para el gobierno es: ¿qué medidas ustedes han establecido para sancionar a los operadores por fallas en el servicio? La Comisión de Regulación hace una medición respecto de la calidad del servicio en diferentes zonas del país. Esa medición, cuando o la misma no cumple con los estándares definidos, se remite a la Dirección de Supervisión de Servicios de Telecomunicaciones del Ministerio, que se encarga precisamente de determinar si en efecto hubo una violación a esos principios y establecer las sanciones correspondientes. Otro tipo, digamos, de abusos son sancionados por la autoridad que es la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando, por ejemplo, existe, digamos, una práctica que se considera restrictiva a la competencia, o cuando hay una violación directa y, digamos, sistemática al régimen de protección al consumidor. Estas son las autoridades. La Comisión de Regulación, digamos, se encarga simplemente de establecer el marco normativo y tiene que hacer un marco normativo lo suficientemente claro para que sea efectivamente aplicado por los operadores y por quienes son los encargados, digamos, del desarrollo de las sanciones, que son el Ministerio de las TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esta otra pregunta sobre acceso a Internet en zonas rurales que hizo Rosa Tamayo nos dio para hablar del programa líder de las TICs en Colombia, Vive Digital. Mis hijos están en bachillerato, vivo en una zona rural de Acacías Meta. ¿Cómo pueden tener Internet para sus tareas? Bueno, doña Rosa, Acacías es un ejemplo. Y yo quiero felicitar al alcalde de Acacías porque le está metiendo la ficha fuertemente a las TIC. Nuestro plan Acacías Vive Digital es una realidad. En los próximos días estaré yo en Acacías inaugurando el primer punto Vive Digital del municipio, el sitio comunitario de Internet. Además quedó muy bonito este sitio, la invito a que vaya, lo visite. Vamos a tener varios puntos de estos en Acacías. Ahí sus hijos van a poder utilizar Internet. Pero como usted está en una zona rural, nosotros nos vamos a asegurar que en todos los centros rurales, los centros poblados rurales de este país de más de 100 habitantes, haya al menos un punto de Internet para que los niños también puedan ir a utilizar Internet ahí para hacer las tareas y para tener acceso a toda esta sociedad de la información. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, junto a toda la cúpula de las fuerzas militares, respondieron las preguntas de los colombianos sobre avances en materia de seguridad. Pues mire, el balance es francamente positivo en términos de los golpes sucesivos contra todas las formas de crimen, todos los potenciadores de la criminalidad en Colombia. Muy rápido, en el caso de las FARC, solo para dar un dato, este año, al 31 de octubre, iban cerca de 18% más neutralizados que el año inmediatamente anterior. Y si uno mira el tema de cabecillas, a hoy van 25 de esos cabecillas de frente columna móvil neutralizados, así como su máximo cabecilla alias Cano. Este número casi que sube cada 2-3 semanas, viene subiendo. En el ELN, 6 cabecillas y unos golpes muy fuertes. En el caso de las BACRIM, no quedó cabecilla alguno de los que era jefe de esas organizaciones al comienzo del año. Las capturas han ido aumentando. Este año tenemos las cifras más bajas en homicidio,
las cifras más bajas en secuestro del 2009, las cifras en hurto más bajas prácticamente en la década, la cifra más baja de piratería terrestre en los últimos 10 años y la verdad, avances importantes. Acciones de terrorismo se presentaron, pero a la fecha hay 980 municipios del país que no tuvieron un solo atentado terrorista. Es decir, cerca del 90% de los municipios de Colombia no tuvieron atentado terrorista alguno. La presencia de las BACRIM se ha ido afectando y se han resuelto casos emblemáticos. El caso de Santa Rosa de Osos, que tanto nos dolió, en un tiempo récord de 15 días estaba absolutamente resuelto. En fin, son muchas las acciones y los logros sostenidos en materia de seguridad que en cierto sentido además reflejan las grandes cifras del país, que el desempleo sigue bajando, que la economía sigue creciendo, que la inversión sigue mejorando, que el turismo sigue avanzando, que el comercio sigue en una etapa muy activa. En últimas, la seguridad es el cimiento que permite de una u otra manera que el país avance, que la sociedad siga progresando y que en Colombia se empiece a hablar de prosperidad. Y si es que alguna vez hay paz, será gracias a los soldados y a los policías de Colombia. El Plan Cuadrantes de la Policía Nacional fue considerado uno de los programas gubernamentales más exitosos del año en la entrega de los Premios Nacionales de Alta Gerencia que entregó el señor Presidente de la República hace pocos días. Las redes sociales y las preguntas se movieron con el tema de seguridad ciudadana. Mi nombre es Juan Carlos Granados. Quiero preguntarle al gobierno en qué consiste el Plan Cuadrante de Seguridad. Agradecerle a Juan Carlos la pregunta, indicarle que el Plan Cuadrante es el nuevo modelo de servicio de policía que consiste en un área geográfica fija que analiza determinadas variables como su topografía, la movilidad, hace una apreciación de inteligencia, hace una apreciación de situación, estudia todo el entorno socioeconómico de esa área. Pueden ser varias cuadras, puede inclusive ser un barrio o dos barrios, depende de la extensión que tenga la ciudad. Y allí se va a buscar el policía con el que ha soñado siempre la comunidad. Un policía que tenga 5 características especiales, que sea transparente en cada una de sus actuaciones, que sea efectivo frente al requerimiento ciudadano, que sea cercano a la comunidad, que sea amigo del ciudadano y sobre todo que tenga un conocimiento integral para darle una solución integral al requerimiento ciudadano. Veamos esta otra preocupación que nos llegó en nuestras redes sociales y es la de muchos colombianos. ¿Los diálogos de paz frenarán las acciones militares? Nos pregunta G. Mejía a través de Twitter. El mismo día que el presidente de la República anunció que comenzaba un proceso de diálogos con el objetivo de hacer una terminación del conflicto con el grupo terrorista de las FARC, una de las instrucciones que dio abierta, clara, públicamente al ministro de Defensa, al mando militar y policial del país y a la fuerza pública en general, a todos los hombres y mujeres de esta institución, es que tenemos el deber de mantener un esfuerzo permanente y sostenido contra todas las formas de violencia, criminalidad, contra todos los grupos sin distinción, contra todo aquel que haya violado la Constitución, que haya atentado contra los derechos constitucionales de los colombianos, contra los derechos humanos, contra el Código Penal. Por ello, sin descanso, estas Fuerzas Armadas vienen dando unos resultados muy impresionantes, incluso frente a ese grupo terrorista de las FARC. Todos los días prácticamente se desmovilizan más y más miembros de esa organización y los acogemos con mucho entusiasmo. La gente que está en las FARC debería entender que ya no se justifica estar allá, que no esperen más y que se vengan masivamente. Hay incluso cabecillas de frente que se han desmovilizado, pero asimismo la fuerza pública viene dando unos golpes decisivos y contundentes. Se han abatido en los últimos 3 meses alrededor de 5 cabecillas de esa organización terrorista, cabecillas de frente o de columna móvil. Se han abatido cerca de 50, 60 miembros de ese grupo terrorista. Se han capturado por centenas miembros de redes de apoyo al terrorismo que no se justifica que sigan apoyando a esa organización. Como decía alguien en estos días en un comercial de desmovilización, si van a apoyar a alguien, que apoyen el deporte, que apoyen a Colombia, que apoyen las cosas buenas del país. ¿Para qué apoyar una organización terrorista?
En resumen, se les ha quitado explosivos, armamento de todo tipo. Es impresionante el gran trabajo que hace la fuerza pública y cómo se viene cumpliendo a cabalidad esa instrucción del presidente de la República y esa obligación constitucional que se tiene. El pueblo colombiano puede estar tranquilo, que tiene una fuerza pública decidida, determinada, cada día más fuerte. Tenemos hoy las Fuerzas Armadas más fuertes de nuestra historia y van a ser más fuertes porque precisamente los planes ya están diseñados y los procesos de incremento de esa capacidad están en pleno desarrollo. Gracias por habernos acompañado en este especial sobre los temas más importantes que pasaron por la urna durante el 2012. Recuerde que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal. Colombia, Colombia.